Sobre esta mesa quiero agradecerle al director del Centro Cultural Recoleta, Maximiliano Tomás, que no dudó en empujar la iniciativa, y a Graciela Esperanza, muy especialmente, que también nos acompañó desde el primer momento, y a mis invitados y a mi invitada por estar acá. Yo todavía recuerdo el impacto que me causó la lectura de La ilusión monarca, un relato que, como ustedes saben, está contenido en El fin de lo mismo, ese libro que le publicó Muchnik a Marcelo Cohen en el 92 en Barcelona, y después hubo una edición acá de Página 12, si no recuerdo mal. Si me apuran, es uno de los mejores comienzos de la literatura. Volví a recordar, a actualizar esa lectura. A partir de ahí, en ese deslumbramiento, se cifró mi relación de lector con Cohen, y fui para atrás y para adelante, porque ya había llegado tarde, como suele pasar, y Marcelo Cohen ya había publicado mucho. Entonces estaba El país de la dama eléctrica, Testamento de O'Hara, El oído absoluto, Inolvidables veladas, la novela con la que él dijo que cumplió el sueño de publicar El Minotauro, y posteriores, ¿no? Los acuáticos, Donde yo no estaba, la novela más extensa, que para algunos es su mejor novela y está muy difícil de conseguir. Ojalá alguna editorial independiente el año que viene anuncia acá sigilo. Primicia, la reimpresión de Donde yo no estaba. Además se cumplen 20 años de la salida del libro. Ahí va. Bueno, lo último que publicó, Llanto Verde, ¿no? Sí. Y antes estaba Algo más, cuando la editorial se llamaba de otra manera. Sí, sí. Y La calle de los cines en el medio. Y La calle de los cines. Al que llegué tarde es al Cohen ensayista, quizás. Había leído algunas cosas sueltas. Nunca leí Realmente Fantástico y otros ensayos. Sí, música prosaica, sí lo que siguió. Mi amigo Diego Materín, que está por ahí, mi amigo y socio, me había contrabandeado unas fotocopias de una crónica de Marcelo Cohen sobre el barrio de Once, que si no la leyeron, se las recomiendo. Se llama Consolación por la Baratija, y salió publicado después en Notas sobre la literatura y el sonido de las cosas, un libro prologado por Jorge Carrión. El último Cohen que lo dejé para el final, porque estoy haciendo una presentación totalmente personal y caótica de Marcelo. Me pareció que ustedes ya lo conocen bastante. El último es El traductor, que es como él se definía, es su identidad y su profesión, y que yo siempre voy a relacionar con Philip Larkin, con Wallace Stevens, con ese proyecto en el que actualizó a Shakespeare por escritores, donde Ser o no ser, esa es la cuestión, se convirtió en De eso se trata. Pero como tradujo tanto, el Cohen traductor me llega a veces desde lugares impensados. Ya cierro y le paso la palabra a mis invitados. Pero este año me pasó que organicé la mesa y un amigo salvadoreño, que es lector de New Weird y de horror cósmico, me dijo: te paso esta novela, va a ser lo mejor que leas en el año. La recibo con escepticismo. Era un archivo digital y era El azogue, de China Miéville. Cuando veo en los créditos traducción Marcelo Cohen, se me dibujó una sonrisa. En un momento, Marcelo pone esto: pero Camden, a donde iban ellos, era el dominio de la escoria apocalíptica, los peores vivillos de los difuntos puestos del mercado, los menos politizados de los punks. Cuando leí vivillos me puse de pie y aplaudí. Y me parece que me gustó más la traducción que la novela. Bueno, ese es mi Marcelo Cohen, y ahora quiero escuchar el de
el de gente que trabajó con él, el de un editor y amigo como Maxi. Los presento y los escuchamos a ellos. Bueno, inmediatamente a mi derecha está Manuel Crespo, que nació en Chacabuco, iba a jugar al fútbol, hasta los 12 años pensó que iba a ser jugador de fútbol, pero después se dedicó a la escritura. Su primera novela, Los hijos únicos, ganó el primer premio del concurso nacional Laura Palmer no ha muerto. Publicó Un vidrio por Ninguna orilla y su novela En el cielo, un hombre ganó el último premio Eve Ujar de novela. Matilde Sánchez es escritora, traductora literaria y periodista. Desde 2014 es directora de la revista Eñe y editora a cargo de la sección Cultura del diario Clarín. Publicó los libros de ficción Las reglas del secreto, La ingratitud, El Doc, que fue finalista del Premio Planeta en 1992, La canción de las ciudades, El desperdicio y los daños materiales. Es además autora de Historia de vida, autobiografía de Eve de Bonafini, Imágenes de una pasión, iconografía de Evita y Sueño rebelde, iconografía de Ernesto Che Guevara, y obtuvo las becas Guggenheim del Instituto Latinoamericano de Cultura Italiana y la Knight Wallace para periodismo. Maximiliano Papandrea, junto a Adam Blumenthal, fundó la editorial Sigilo, editorial que viene construyendo desde 2014 y que publicó en Argentina el último premio Nobel, el húngaro Laszlo Krasznahorkai. Además, Sigilo publicó a Virginia Higa, Juan Cárdenas, Jesse Ball, Adrián Dárgelos, Julia Arnfield, Dolores Reyes y Marcelo Cohen, entre muchos otros. Pablo Shanton es periodista, crítico e investigador de cultura popular, especializado en rock, pop y música electrónica. Además, es letrista, compositor y artista sonoro. Estudió la carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires durante la década de los 80. A principios de los 90 dirigió la revista de crítica musical Aparato Ruido. Entre 1990 y 2009 organizó anualmente charlas y eventos con visitas de críticos y músicos sobre música alemana, los ciclos Estetoscopio y Post-Post en el Goethe Institute de Buenos Aires. Fue programador de artistas internacionales en la discoteca Morocco a principios de los 2000. Fue el impulsor de la traducción al español de los libros del crítico inglés Simon Reynolds. Trabaja como editor en el diario Clarín y es coeditor de sección música de la revista Otra Parte Semanal. Desde 1998 pertenece al colectivo de músicos y DJs Agencias de Viajes, cuyas puestas en escena citan tanto a la discoteca como a la performance. En 2017, con Alejandro Ross, realizó la instalación olfativo sonora Perfumancia para la Feria Arco en España. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Yo. Hola, buenas tardes a todos y todas. Genial que estemos aquí reunidos. Les tengo que pedir paciencia con mi voz, no va a ser fácil, pero bueno, allá vamos. Por eso pedí leer primero. Me parece que no he asimilado la idea de que puedo morirme mañana. Como si morirse no fuera posible, escribe Aliano de Van der Eyck. Es un buen ejercicio para seguir tratando de acostumbrarnos a la pérdida de Marcelo Cohen, releer hoy, a 3 años de su muerte, donde yo no estaba. ¿Me apagaré de golpe o seré testigo de un apagado gradual?, se pregunta Aliano. Marcelo en Aliano, me atrevo a decir, citando una de las entradas del diario que prevé todas las circunstancias posibles del adiós, todos sus interlocutores, que ficcionaliza el adiós y la despedida en sus vicisitudes vividas como póstumas y sus meditaciones existenciales sobre la juventud y la enfermedad. Nos convoca el Delta Panorámico, ese universo social completo, con sus hombres fuertes, sus protestas y agitadores, sus pastores religiosos del pensar y sus acólitos del Dios solo, con su ciudadanía
con su ciudadanía copito, digo, rebautizando a Yonder, sus problemas monetarios, su inflación, su caos y sus órdenes, sus mitos cinematográficos, su increíble alacena de producto de lencería. Donde yo no estaba es la enciclopedia del Delta. Es interesante volver hoy a ella, una novela quizá ignorada en su momento, creo que fue de alguna manera, o sea que no recibió lo que merecía, y encontrar el pasado de su lectura actual, en contraste con lo que leíamos en ella entonces. Por su tema elegíaco, es el diario de un condenado, un moribundo lento y lleno de energía e impulsos de vida, pero sobre todo por todos los presentes en potencia que encierra. Podríamos decir que pertenece a la literatura visionaria, como algunos relatos de Arlt y como toda la obra de Sul Solar. Los presentes de entonces. Algunos pasajes me hacen pensar que Donde yo no estaba es el libro de Marcelo Cohen sobre la crisis del 2001, sobre la emergencia de nuevos sujetos sociales y políticos. Yonder, el lumpen, Los renunciantes, si bien otros libros de Cohen del Delta Panorámico, como Los acuáticos, donde se inicia la saga de 6 libros, los ofrecen en germen de todos los sustratos sociales y estilos. Pero me hace pensar en El corralito, el particular foco, muy al inicio, él hace sobre la basura de la basura, la interminable desagregación de los recicladores, que sugiere los pendaños sociales cambiantes. Donde yo no estaba es la novela de la burguesía del Taika y la de su extinción. Encuentro en ellas escenas de protestas únicas que se leen como en un guión del Joker de Todd Phillips o de una batalla tras otra de Paul Anderson. Reparemos en la palabra yonder, ese más allá de la distancia. Yonder nágaro, remotamente japonés. Un copito, diríamos ahora, con 2 años de cárcel cumplidos en las Balugas. Quiero pensar que el nombre de Yonder, una palabra de origen gótico-alemán, Gyond, estandarizada en el inglés medio del siglo XIV, fue tomada del poema To His Coy Mistress, a la amada esquiva creo que se tradujo, del metafísico Andrew Marvell, a quien tradujo Silvino Campo y que Borges emplea en un acápite. Digo, tomó la palabra yonder, un adverbio espacial, y le dio rango de nombre por tratarse de un poema sobre la pérdida de la juventud y el valor filosófico de los placeres ante la amenaza de la muerte, que es el tema de Aliano y su novela Luminosa. La parte de la cita es "And yonder all before us lie deserts of vast eternity". Ante nosotros se extienden desiertos de vasta eternidad. Yonder sería que acullá, pero bastante, también yonder es arcaico. Yonder, el pescadero ambulante, Aliano lo define así: saña, arrogancia, privación. Les decía que Cohen es un narrador de escenas de masas geniales. Las ve en su humanidad infinitesimal, en lo que las personas tenemos de fuerza natural, pero también en lo que tenemos de farsa y coreografía del absurdo. Tragedia y farsa siempre vibrando muy cerca. ¡Qué bárbaro! Lo estoy exponiendo con una elegancia que empalaga, se dice el detective de la comisaria Benaspe, que investiga una desaparición en los acuáticos. Viol Minago es el coreógrafo desaparecido. Mientras las masas del movimiento palabrístico escriben en el aire: no somos legión porque somos uno. Yo creo que tiene una particular talento para esas escenas de masas que para mí son únicas en la literatura argentina. Aliano en Yonder, conjetural, el psicoanalítico Yonder en mí, y sobre todo ese mundo, la panconciencia, el medio, aparato tecnológico,
narrativa predeterminada en la cual el individuo queda asociado en interfaz con el Estado. Le decía Marcelo a un periodista de Página 12, desde los acuáticos no salí del delta panorámico. No es un mundo que tiene un asidero real, es un objeto puramente literario, concebido con la idea de que la literatura es el único contacto auténtico con lo real. La imaginación va creando su propia enciclopedia. Voy juntando notas para que la incoherencia no llegue a ser ofensiva. Esa frase es como muy de Marcelo, ¿no? Ese poner siempre como una especie de gentileza hacia el lector. La idea de enciclopedia del Taika, claro, no es mía, sino de él, quien en la calle de los cines se define en su propia persona como habitante de la isla Oncena, que es la del tomo de la británica de Clon, ¿no? Crear un mundo, no recrear el conocido, aunque en el delta panorámico está lleno de realidad y además dominada por un realismo soberano que garantiza la cohesión a través de toda la saga. Agotar lo que por definición es inagotable. No solo el mundo ficcional del delta, también las ficciones que allí se cuentan. La ficción a la potencia. Es centrar en estas novelas la idea de una narrativa en abismo, de un confín ficcional, que primero debe ser lengua y enseguida volverse geografía, nación, patria. Lo distante extremo que, medido en palabras, acaba quedando cerca. En otra gentileza, yo voy a suprimir 2 páginas. Si están en su obra, y particularmente en donde yo no estaba por el tema de la despedida, los vaticinios del visionario, esos futuros surgen de la recuperación del pasado al que se le hace contar la historia de otro modo. Una de las grandezas de su obra, claro, es el trabajo con el habla y la cultura popular. No solo su particular oído, sino la maestría con que esa habla convive con la pura invención y con una sintaxis compleja que por momentos explota la sátira en algunos pomposos alter egos de sus personajes, como Aliano. Todo ese arte de bautizarlos procede tanto del oficio del traductor como del lector de cómics, aunque no su prosa, que es eminentemente literaria. Este montaje de registros del habla construye su panlengua, articuladora de innumerables resonancias, entre las que se incluyen las voces callejeras. ¿Quién no percibe la grosería de la frase «¿Y eso qué gurlipo es?», de cierto eco indoeuropeo, diría, gurlipo, como si fuera inherente a su fonética, o la elisión y el montaje en, esta es mi favorita, «No me rompan los quimbos», con esa ternura tan marca de su estilo. El humor y la ambigüedad al nivel de la palabra, de su primer ladrillo constructivo. En 2007, en la revista Vasos Comunicantes sobre traducción, Marcelo Cohen escribe sobre su tarea de traductor. Yo me sentía, él está ya ha vuelto, pero reflexiona sobre un momento muy particular de la industria editorial en España, ¿no? Cuando España asume una cantidad de editoriales, antes dispersas también por América Latina. Yo me sentí en poder no de un imperio, sino de los detritos pasados por el periodismo, los doblajes de las películas, los anacolutos de los políticos, los eslóganos publicitarios y la creciente, deprimente tendencia de las grandes casas editoriales a aplanar las traducciones, atenuando relieves estilísticos, reduciendo y segmentando las frases con más de una subordinada. Y todo eso él lo hace desde la voluntad joyciana de anarquía sexual de las palabras. Contra este gran aparato uniformador, inventar la lengua entera entonces, hasta las interjecciones. Recordar, repertorié más o menos 5 o 6 interjecciones, neointerjecciones, digamos. Si aludimos a la enciclopedia del Delta, es porque partimos de la base de su diccionario, digamos, no sin escándalo,
de su diccionario Nobel. Hecho de palabras de modé más que de arcaísmos. Digamos, el idioma en uso en tiempos de los padres de Cohen. Él habla de su infancia, lo que él llama lengua uterina. Por ejemplo, ser un alcornoque. Hay objetos de ese pasado de modé, muy reciente. Por ejemplo, los lentes ahumados. De regionalismos rioplatenses, ese desplazamiento idiomático ínfimo de la vecina orilla que fragmenta la lengua de Goliat, chiquilines, pilas de... Traducciones literales, el sin casa, los injertos de vida cotidiana actual, resonancias que portan su contexto, que lo autoportan, el pantallato, el flight taxi. Entre todos los campos semánticos que nombran nuestra realidad, el de la farmacopea es uno de los más aquejados de detritos publicitarios. Los remedios en nuestro mundo, antes que una composición precisa, tienen un nombre previamente sondeado y resondeado en ruedas de consultas. De los laboratorios del doctor Cohen nacen el purascón, el cinculpan, el verocetimol. Los nombres propios del delta. Habría que hacer un directorio con ellos, a imagen de las viejas guías telefónicas. Con esos materiales se hace la panlengua basada en lo que Sul Solar llamaba las pensiformas y los vocablos plastiútiles. Las palabras portmanteau, que es una manera más elegante de llamarlas, y ese gran lujo coheniano que son los nombres, sustentan el edificio narrativo del remix de temporalidades. Por sí mismos cuentan los diversos tiempos de la literatura. En su lógica está la panconciencia, recurso político uniformador de la subjetividad y las conductas. Un realzador tecno, como se diría enhanced, del gran hermano de Orwell, con el que Cohen vaticina el futuro a partir de las proyecciones de lo que todavía no es presente mientras se le escribe. No hablamos hoy de la inteligencia artificial como del gran aparato estandarizador de la subjetividad y de las imágenes implantadas. Hoy, a 3 años de la muerte de Marcelo, me pregunto si esta no fue también una invención suya. Parado por ahí también. Porque así estoy más incómodo. Prefiero estar incómodo para poder cortar el texto. ¿Te gustó la idea de irte parado? Va con la gama eléctrica, aparte. Sí, como una guitarra. Bueno, a mí me tocó un poco la prehistoria del delta panorámico. No te doy la espalda, nadie te doy la espalda. Ok, perfecto. Porque yo me propongo reivindicar un libro que rechacé hace 40 años, que es El país de la dama eléctrica, que lo tengo, como ven, es el original totalmente destruido, porque si lo abro se desarma. Así eran los libros cuando estudiábamos en la facultad. Bueno. Escribí, voy a tratar de improvisar e ir cortando a medida que leo para que no sea muy extenso, porque como ven todos tenemos papeles de estos que son como A4, pero con Arial 14. Entonces es un peligro todo esto. Voy a tratar de rapear un poco. Escribí algo que se llama Marcelo Cohen, un escritor ruidista. Eso es lo que yo escribí. Tiene un acápite de Ricardo Piglia que dice: la verdadera legibilidad siempre es póstuma. Bueno, y les decía, me propongo reivindicar hoy un libro que rechacé hace 40 años, dando las explicaciones de cada caso. Empiezo por una cuestión simple de cuando conocí a Marcelo. Yo decía, si él no era rockero, no se había formado en la cultura rock como yo me había formado, ¿por qué pegamos tanta onda desde la primera vez que charlamos? Si no era del palo, ¿por qué? Y la respuesta era porque estaba experienced. O sea, para responderle a Jimi Hendrix, cuando preguntaba aquello de ¿Are you experienced? Y además, porque a la otra pregunta de Hendrix, ¿has estado alguna vez en la tierra de la dama eléctrica?, él habría respondido que sí, o que había escrito El país de la dama eléctrica entre 1981 y 1982 en Barcelona. O como su personaje, Martín Gómez, había asegurado, ¿cómo no? Claro que sí, estuve ahí, porque él vivió en El país de la dama eléctrica.
Fíjense que aquí aparece el Cohen traductor, quien eligió escribir país, donde el guitarrista puso una palabra un poco más amplia como land. Se llamó Electric Ladyland, el álbum de Jimi Hendrix del 68-69. Pero la primera novela de Marcelo es una novela de exilio, de nomadismo, de búsqueda, de aventura, de rancia, de trip, de no lugares, como se dice. Por eso la electricidad, que es femenina porque es oceánica, es el único país cuando todo es atopía y utopía. Por eso, en un momento del relato, las alfombras esas donde se lee bienvenido son condenadas. Cuando me convocaron para este recordatorio, lo primero que se me vino a la cabeza fue que conocí el debut de Marcelo como novelista en tiempo y forma, justo en el momento en que acomodaban el libro en las vidrieras. Yo tenía 19 años, igual que el protagonista, pero a diferencia de Martín Gómez, yo había dejado de ser rockero, por las mismas razones que la misma novela aduce. El rock argentino se había convertido en pop. Ya no exigía una forma de vida alternativa como venía, porque había quedado reducida a una música, gracias a un mercado que la esperaba ansiosísimo con el retorno de la democracia. Después de Malvinas, el rock argentino se volvió música nacan-pop hegemónica, era un asco. Mi primito de 8 años ya escuchaba Sumo, cuando antes yo había sido el freak de la familia, ¿no? Por ser rockero. Había ganado el rock bueno de la mano de Juan Alberto Badía, que contaba entre sus números de humor en su programa de televisión con los sketches de Paolo el rockero, un antecedente de las caricaturas que hará Capusotto en este siglo. ¿Y por qué había cambiado yo el rock? Por la crítica literaria, algo que por ahí suena ahora raro, porque llegó a ser bestseller la crítica literaria alguna vez, incluso en este país. Estudié letras en la UBA en los míticos 80, cuando los que no volvían del exilio volvían del silencio. Entonces estuve como profesora David Viña, Noisy Trick, Enrique Pezzoni, Jorge Panesi, Beatriz Arlo, etc., Josefina Ludmer, etc. Y muchísimos más. Era una etapa de iluminación e iluminismo para un chico de 18 años, donde tras cada teórico me formaba vía lácteas de sinapsis en la cabeza directamente. Cuando aparece El país de la dama eléctrica, seguía creyendo como ahora que Hendrix representaba el cenit del rock dionisíaco. Lo sigo creyendo. También lo creía entonces. Así como Led Zeppelin, podríamos decir que representa al rock apolíneo, que es algo como decir cuál es la diferencia entre el rock de los 60s y el rock de los 70s. Pero bueno, yo había sido cooptado por la saermanía, que dominaba los claustros, todavía ubicados en Marcelo T. de Alvear, no era Puan todavía. Sarlo y Panesi lo incluían en sus materias obligatoriamente, mientras Nicolás Rosa le había dedicado un seminario entero a un solo libro del santafesino. Efectivamente, 4 meses para analizar solamente el entenado. El país de la dama eléctrica me retrotraía al rock que quería dejar atrás. Gracias a que Sarlo incluyó Insomnio, ya la otra novela de Marcelo, en su seminario sobre la literatura y la dictadura argentina y dictadura, fue que volví a Marcelo. Pero al país de la dama eléctrica lo menosprecié en su momento. Por eso ahora lo quiero reivindicar, entre otras cosas, porque ahí se pueden rastrear, en estado larvario, todo lo que definiría la literatura coeana después. Incluso la novela tiene lugar en una isla, no en una del delta panorámico, pero tiene lugar en una isla. Y la mayor razón de este acto de justicia lo resumió Piglia en ese acápite que les había leído. La verdadera legibilidad siempre es póstuma. Por si faltaba algo para que el país pueda considerarse la rayuela del rock, lo primero que se lee es París, es la primera palabra, París. Lo que se busca es una mujer esquiva y en la primera página se habla de una autopista del sur. Alguien dirá que estos gestos son propios de un principiante, lo de explicitar el homenaje, así como bautizar Felisberto a un personaje y la señora Wilcock a otro personaje, cosa que Marcelo incurrió en esa época. Pero una pregunta que uno se hace es, ¿cuándo una subcultura, como es la del rock, se retrata a sí misma en una novela? Y la respuesta es, cuando muere. El país es la primera y única novela sobre el rock tal como se lo concibió en la Argentina de los 60 y de los 70. El detalle de que la banda del protagonista fuera bautizada Barco Ebrio, a mí me bastó para que abandonara el libro por efecto cringe. Y eso que ya habían aparecido en la novela espectros de Hendrix, Morrison, Lennon y Joplin, porque el personaje habla con ellos, junto al de Rimbaud, Ducasse y Baudelaire. La subcultura rock que documenta ficcionalmente el país de la dama eléctrica equivale al proyecto explícito de Luis Alberto Spinetta a la altura de Pescado Rabioso, es decir, Hendrix con Rimbaud.
Se trata de una psicodelia maldita, donde el sistemático desarrollo de todos los sentidos desemboca en el trip psicodélico. I want to see and hear everything, como cantaba Hendrix en el 67, mientras Morrison, por aquellos años, también explicitaba que el nombre de Doors se completaba con el título Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley. ¿Nunca tomaste un ácido y te vas a jubilar sin haberlo probado? Si nunca entraste en cortocircuito, no podés seguir viviendo. Diálogos de ese tipo abundan en el país de la Dama Eléctrica. Solo les pido que retengan la palabra cortocircuito. El proyecto de novelizar el rock que inaugura aquí Marcelo Cohen sin querer tendrá una larga continuidad. Por empezar, en dos novelas. Una es Nítida Euforia, del 99, de Marcelo Eckart, que fue incluida como ejemplo de literatura de izquierda por Damián Tabarovsky en su manifiesto, y también en La historia de Teller, de Jorge Lanata, que Jorge Lanata publicó en el 92 y por supuesto no podía ser jamás considerada literatura de izquierda. En el caso de Eckart, el experimentalismo de Cohen-Hendrix se exacerba tamizando todo lo que habíamos aprendido en esa carrera de letras del 84 en un trip ácido. Por su parte, Lanata escribe, o como sea, redacta, guiona, da igual, porque queda demostrado que lo que inspira y lo que lo inspira es algo peor que lo de Fowell. El derrotero del personaje, vitalista y voluntarioso de la novela de Cohen, acá es una estrella que deja el rock. Es decir, la verdadera vida en esta novela está fuera del Star System rockero. Invierte lo que estaba en la novela de Cohen. Después, ya en el 2008, viene Mi nombre es Rufus, que por ahí lo conocen, de Juan Terranova, que representa un requiem para los 90, como El país de la Dama Eléctrica fue un requiem para los 70. Y después desembocamos en las actuales Este es el mar, de Mariana Enríquez, y Derroche, de María Sonia Christoph. Acá estoy cortando y resumiendo porque no quiero tampoco tenerlos tantos aquí. Hasta aquí llegó a inaugurar un género aún vigente, la que parecía una inocente novela de iniciación basada en el hashtag rock. Ahora pasaremos a lo que importa. ¿Hasta qué punto esta novela anuncia la poética que terminó desarrollando Marcelo en su obra posterior? Bien, ¿qué es el rock en esta novela? El rock es una música realista, define Martín Gómez en El país de la Dama Eléctrica, y desarrolla con los ruidos, con todos los matices de los ruidos se hace el rock. Hay que estar atento al clink-clank de los molinetes de los ómnibuses, así está escrito, al viento de las azoteas, al chirrido de las bisagras sin aceitar, a los portazos y las frenadas y las anginas y las máquinas de café y las preguntas que los chicos les hacen a los padres al salir del colegio, al escozor de los pinos también. Después se guarda todo eso en el cuerpo hasta que se acomode y se va cantando sin pensar. Esa es la definición de rock. Está bueno con los gorriones alrededor leer esto. Entonces el rock hace ruido porque se hace con ruido y porque cumple con su destino realista, que es el de absorber la música de la vida, la caósmosis sonora que habitamos. Los ruidos entran al cuerpo y salen por la voz y la electricidad de los instrumentos. Así es como se hace el rock. En su excepcional ensayo El sonido de las cosas, notas sobre literatura, que ya citaron, del 2016, Marcelo insiste en que el universo no es silencioso y en que vivimos rodeados de ruidos. Si el sentido común se emperra en creer que puedo capturar lo real, pero vive en una réplica exigua, para ampliar su realismo, su apertura a lo real, la literatura debería abrir el oído y así incorporar el ruido, como lo hizo la historia de la música, que fue dejando atrás su obsesión por la altura y se fue adentrando en el sonido en sí, en el timbre, en el color, más allá de la nota. Salir del limitado catálogo Pantone de notas, abriendo la ventana para que entren los insectos de la gran sonoridad. Lo que pertenece al campo de lo difícil de nombrar. Así es como concluye Cohen. Voy a saltearme unas partes, pero hay momentos que a mí me encantan, porque tienen que ver con este momento que estamos viviendo también, que son los momentos que yo llamaría como de ovillos de sinestesias, donde no importa tanto lo visual como el audio que se abre al olfato. Les leo solamente uno del oído absoluto, ese título es importantísimo en este caso, ¿no? Que dice así: cenamos sin grandes inconvenientes, y ahí empieza. El tintineo de los cubiertos se alejaba de la mesa
para planear en la oscuridad del jardincito entre olores de tierra y damas de noche. Mientras otros ruidos, siseos de lechuza, rumor de cañas, un motor de bomba en alguna casa, traspasaban la bruma de organza que subía desde el río. Tomamos café, también fumamos. Estos compuestos perceptivos que ponen a constelar esas sinestesias se enredan con las acciones y superan aquella cuestión de narrar o de escribir, ¿no es cierto? Como diría Spinetta, toda la vida tiene música, pero también Donald decía, todo tiene música, el mundo es una canción, ¿no? Donald es el inventor del sucundum, es el inventor del sucundum, que es algo que le hubiera gustado mucho a Marcelo. Bueno, Marcelo inventó el gongue, o sea que hubiera amado el sucundum. En El sonido de las cosas, Cohen directamente cita a Michel Serres. El ruido es nuestra percepción del desorden, nuestra apertura heroica a las dificultades, a lo que escapa a la ley. Esta apertura heroica puede tornarse política cuando al escribirse incluye aquello que desafía el sentido en común. Si vemos al mundo actual como un texto inflexible, institucional o letal, escribe Marcelo en El futuro de la lírica, no podemos sino llamar política la irrupción de toda singularidad en algún punto de este texto. Yo voy a leer tres repertorios, como vos decías, Matilde, repertorios de momentos que son como coágulos asemánticos casi, que están ya en este libro. Por eso les decía lo del cortocircuito. Y voy a citar a una francesa que se llama Catherine Clamant, que nadie le da bola a esa pobre mujer, pero que tiene un libro buenísimo, se llama La Síncopa, la filosofía del rapto, de 1990, que dice, es la música la que abre más ampliamente las puertas hacia el síncope, escribe Clamant, definiendo al síncope como ese eclipse cerebral que nos hace preguntar ¿dónde estoy? Esa abrupta suspensión del tiempo que contradice al progreso natural de la temporalidad. Bueno, vamos a ver esos cortocircuitos entonces. Empiezan a ver en esta novela como grumos de nonsense que ni siquiera Deleuze hubiera sabido a dónde ubicarlos, si en el Team Lewis Carroll o en el Team Artaud. 1. Los pares disléxicos. Por ejemplo, cantil infanción, el cargas desectricas, sonrosa esplendorosa, sendita vivoreo, mimatora nevefacdre, novela con cauterme, coroso generazón, sonliento como el vives, el tórrido tolvo, batengrejo, canija creo que es, no, carista, caliente serpiente, bueno, hay un montón. Cantil infanción, ¿dice lo mismo que canción infantil? ¿O aporta un surplus de sentido? Por lo pronto, la respuesta merece un análisis semiótico, no sé si alguien se acuerda de la semiótica, hoy estoy retro, más pormenorizado. Sin embargo, no concordaría con llamar a estos momentos de cortocircuito sintáctico y semántico simplemente musogramas, como los he visto en una de esas tesis que se suben a internet. ¿Serían sonogramas? Yo diría que por el ruido que producen son cacogramas directamente. Vamos a la onomatopeya preverbal, que también hay un montón. En medio de una oración puede aparecer algo como gárgaras. Para vos, Matilde, esto no te lo recomiendo. Chrik, chrik, pram, cam. Algo que vuela, le pone parium, pau, psup, murmura sobre el chup, trap, de mi tema, tum, tum, psuop, prr, prr. Lo que pasa es prat, prr, prr, prom, suf, silbó la quemadura, como ranitas. Bueno, voy a resumir. El chirifuf del pasto seco. Es decir, una naturalización sintáctica de la onomatopeya que equivale a la naturalización que nuestra cultura hizo de la arbitrariedad del signo, ¿no? Una irrupción gráfica propia de la historieta, lo que podríamos denominar la partitura de la historieta, siguiendo a Christian Marclay, que es un músico que usó como sheet music, como si fuera una partitura de sheet music, ¿no? Como de música de mierda, justamente un montón de onomatopeyas y de historietas. La música se figura en el texto lingüístico, una mimética del sonido. En vez de decir el ruido que hace el pasto seco al ser pisado, se escribe el chirufuf del pasto seco. 3. El tercer grupo de estas cacofonías. El idiolecto como esperanto autista, le puse yo. Como que
es en la más médula del lenguaje. Verbos. Está cómodo, sufre en silencio. Las aspas gaviotean, como il flò. El sol reverbe chispa. Ellas sí silban pasajeando pellizcush. Su pombenso fragonea. Se escondió una, ella soñadea. Ángela carcajiza. Está llorando. Yo su pollino. Adjetivos y sustantivos más cercanos al experimento de la panlengua de Saúl Solar, como había hablado antes Matilde, ¿verdad? Después hay, como por ejemplo, autocares, piernas gordoplumosas y estarada, camión, el desayun. Cuando en medio de una oración respetuosa de la burocracia sintáctica, como corresponde a la gramática vigente, irrumpe un pswap, un soñadea, un desayun o algo como cantir infanción, ¿no nos produce lo mismo que dice Marcelo que provoca un ruido soplado por Albert Ayler? Como leemos en el ensayo musical de Marcelo titulado Fuera de sí, que dice, todavía hoy, y hasta en oyentes expertos, el sonido del saxo de Albert Ayler provoca una erupción de asombro, trance estético, emoción violenta y chorritos de risa que se resume en una pregunta insistente. ¿Y esto de dónde sale? Para terminar quisiera apretar el fast forward hasta una reseña, una mera reseña, esto no es una novela, no es un cuento, sino que es una reseña de música de 2019 que apareció en otra parte semanal. Ahí Marcelo escribe sobre el disco Calibán del dúo Ruido de la Plata. Solo munido de palabras, dramatiza el modo en el que el noise lo afecta. Su desafío consiste en desnudarse, expuesto inerme a una plena intemperie ruidista. Mi cerebro se defendió con un chorro de comodines, dice, ante un ruido sin narración adjunta y en una incómoda impotencia figurativa, exonerado de traducir, fui a la vez oreja y sonido. La directa experiencia del ruido es liberadora. Nos provee de vivencias sin nombre y nos dispensa un buen rato del peso del sentido, por lo cual, donde termina el lenguaje empieza la música. Esto está en la reseña. El ambicioso objetivo de Marcelo Cohen consiste en lograr que, donde empieza el lenguaje, no termine la música. Su proyecto de poner en crisis la relación naturalizada de lo real, lo imaginario y lo simbólico, lo emparentaba con los más ambiciosos escritores argentinos del siglo pasado, del XX y antes, pero lo alejan de la ficción o la crónica que hoy está demasiado entrenada en talleres y demasiado pulida por editores. Bueno, todo eso que se escribe orientado a hacer tarde o temprano un guión de Netflix. ¿Saben a qué me refiero? Por eso creo, ya cierro, que es necesario volver a leer a Marcelo ahora, más que nunca. ¿O acaso no necesitamos algún cortocircuito entre tanta normalidad? Bueno, era eso. Bueno, ¿cómo están? Yo voy a tratar de no leer, pero si bajo la mirada, perdónenme, tengo la memoria frágil. Mi vínculo con Marcelo fue de colaborador. Como muchos chicos y chicas, y no tan chicos, porque yo tampoco era tan joven en ese momento, me acerqué a la revista Otra Parte en algún momento porque quería comentar literatura. Y el encargado en ese momento de recibir a los novatos y las novatas era Marcelo, lo cual para mí era una experiencia como extra o por encima inclusive de la propia publicación de cualquier cosa que escribiera, porque de golpe me estaba carteando con uno de mis ídolos. A partir de la escritura de reseñas, después, a los pocos meses, esto de haber sido ya hace unos 15 años más o menos, me pidieron un perfil para una revista mexicana, para Vice, y un perfil de Marcelo, y lo entrevisté en un bar de Belgrano, donde lo vi por primera vez pedirse un café y un vasito con hielo al lado para pasar el café, que para un chacabuquense asalvajado como yo era el colmo de la sofisticación. Y empezamos a hablar a partir de ahí, a tener un diálogo un poco más seguido, que después terminó en
la colaboración como coeditor o como editor subalterno en la sección de literatura traducida en otra parte. O sea que por ahí mi muy, pero muy humilde aporte a esta mesita tiene que ver con haber convivido con Marcelo en una sección a donde llegaban muchos libros y cada tanto o con cierta regularidad libros traducidos por Marcelo Cohen, que era todo un episodio porque además no era fácil que Marcelo quisiera que se reseñara un libro traducido por él. Era una cosa para elegidos en todo sentido, el libro elegido y también el reseñista elegido que pudiera comentar ese libro. Y tenía que ver, en realidad, me parece, hoy, con cierto grado de afinidad de ciertos traducidos de Marcelo, que no eran muchos, porque, bueno, por supuesto, Marcelo tradujo un montón y además todo el tiempo se estaban republicando traducciones de él y demás. Pero eso un poco me hizo pensar en alguno de los disparadores que nos pasó Juan esta semana para decir algo hoy. Y había uno que tenía que ver con el lugar de Marcelo en el canon como narrador y como traductor. El lugar de Marcelo en el canon es el que es. Es un lugar propio, definitivo, con su nombre grabado. Después, arriba de quién, debajo de quién, al lado de quién, por ahí es algo menos interesante para analizar y seguramente no voy a ser yo quien pueda decir algo que valga la pena al respecto. Pero sí me quedó me llamó la atención la segunda parte de ese disparador que tiene que ver con poner en el mismo plano, algo que es muy evidente cuando pensamos en Marcelo, pero poner en el mismo plano al narrador y al traductor, digamos, ¿no? Es algo que ocurre desde siempre con Cohen, que cualquier perfil, como el que le escribí yo para aquella revista de México, cualquier entrevista, cualquier reseña, siempre vienen como en coche, ¿no? El narrador y el traductor. Marcelo, por supuesto, no fue el primero que llevó esa doble tarea, esa doble vocación adelante. Doble vocación que en realidad es una, pero bueno, digamos que es dos simplemente porque si no me quedo sin cosas para decir ahora. Doble vocación, pero es, por lo menos a mí me cuesta encontrar o pensar en alguien que haya encarnado esa doble vocación a ese nivel, por lo menos de su generación para adelante, hacia la mía seguro. Y es algo que yo siento que hace que un ámbito potencie al otro. O sea, no es un desmerecimiento el hecho de que venga con ese doble rol, sino todo lo contrario. Hay una combinación que es súper potente y que transforma a Marcelo en un escritor singularísimo y lo pone en un lugar muy especial. Yo acá voy a simplemente mencionar algunos autores que fueron reseñados. Traté de circunscribirme al hecho de que colaboré con él en todos estos años y especialmente con esta cuestión de cuando llegaba un libro que estaba traducido por él, qué se hacía con eso. Y hay algunos autores de esos años que fueron publicados en esos años o republicados o reeditados, que a mí me hacen sonar algo diferente respecto de Marcelo y que no puedo disociar de la figura de Marcelo. A mí mi sensación como lector y como colaborador de Marcelo en este caso, era que la escritura, la obra de Marcelo venía con gente detrás. Venía con afinidades, que es algo que entiendo tiene todo escritor tiene su familia de influencia, de afinidades, que carga con eso cuando escribe y de alguna manera aparece, solapado o no. En el caso de Marcelo era como algo, era eso y algo más, en definitiva, como el título de su libro. Era no solo la lectura, sino también el trabajo de escritura que había hecho sobre esos escritores que él traía a nuestra lengua. Y eso redoblaba un poco ese sentido de afinidad. Si tengo que pensar así en ese tiempo, yo debo haber sido los últimos 7, 8 años, hasta la muerte de Marcelo, colaboré como coeditor. Un escritor que es como medio un lugar común a esta altura, es muy inmediato, que es Harrison, que fue muy publicado en el tiempo acá por el señor, entre otros.
Hay un nivel de afinidad con Marcelo que también es muy complicado para mí leer a Harrison por fuera de Marcelo, en el sentido de que son dos escritores afines, dos grandes renovadores, todo lo que sabemos, ¿no? Grandes renovadores de un montón de géneros que tuvieron la particularidad de no encerrarse en ninguno de esos géneros, entrar y salir, tomar elementos del fantasy, de la ciencia ficción, de la distopía y crear algo muy nuevo, tanto uno en inglés como Marcelo en español. Pero las traducciones de Harrison que hizo, de los libros de Harrison que hizo Marcelo, que no sé si son su totalidad, si hay otros al español o no, pero para mí es como todo Harrison es todo Marcelo en cierto punto, me hacen acordar mucho a no sé, Maxi, si fue el último libro, la última novela de Harrison que sacaste, la de La Tierra un día. Esa le hizo Marcelo. La Tierra un día que le hizo, que salió poquitos días después de la muerte o poquito antes de la muerte de Marcelo. Antes, sí. Justo ahí, y que cuando, nada, con todo lo que había pasado, será por una carga emotiva, por lo que fuera, cuando salió se la pedí a Maxi porque la quería, esa me la reservé para mí para reseñarla yo en la sección, porque quería, nada, tener una especie como de homenaje personal para con él. Y la experiencia de lectura de esa novela, que no sé si es la que más me gusta de Harrison, me gusta por supuesto, pero no sé si la pondría arriba del todo, de todas maneras fue muy extraña porque fue por primera vez para mí, con una traducción de Marcelo o con una traducción de cualquier traductor para el caso, sentir que en un mismo libro había realmente dos voces. Lo cual no sé si es... no sé si a Marcelo le hubiera gustado que dijera una cosa así, que se note tanto al traductor en un libro traducido, pero de todas maneras, nada en esa lectura, en esa aparición de Harrison, con su cadencia, con su ritmo, que también lo he leído en inglés y estaba muy presente, además porque Marcelo fue un excelente traductor, pero también estaba Marcelo ahí con sus palabras, con las palabras que yo le conocía de hablar con él y las palabras que le conocía de su propia literatura. Y esto que digo de que se notaba la traducción no fue en ningún momento un problema, todo lo contrario. La sensación era de armonía, de armonización casi entre las dos voces. Los dos estaban hablando, sus dos voces estaban ahí y estaban como conviviendo y ayudándose. Y eso fue algo que no me ha pasado después. Me ha pasado levemente con otra traducción de Marcelo que ahora quería mencionar. Yo no sé si todo esto que estoy diciendo a Marcelo le hubiera gustado o hubiera estado de acuerdo. Lo más probable es que me hubiera dicho, bueno muchacho, es tu experiencia y está muy bien, y hubiéramos pasado a otro tema. Pero si le hubiera hablado de Harrison, también le tendría que haber hablado de otros libros, de ciertos libros de Ballard, de Felicidad clandestina de Clarice Lispector, que es un libro que releí hace no tanto, y me pasó algo medio parecido con lo de Harrison. Uno no pondría en el mismo grupo a Lispector y a Marcelo. Pero sin embargo yo noté, o será porque ya vengo medio torcido, yo noté que hay un mundo compartido de tono y de forma en algunos cuentos muy particulares de ese libro. También le podría haber preguntado por Gene Wolfe, y de hecho sí lo hice, porque Gene Wolfe fue una lectura que me llegó cuando ya estaba colaborando con Marcelo y hablábamos mucho de escritores que él había traducido. Y escritores que le parecía que me podían gustar. Uno de ellos fue Wolfe, que es un escritor de género, sí, pleno, fantasy cruzado con ciencia ficción, inteligentísimo, que a Marcelo le gustaba mucho y que Marcelo había traducido. Y en una saga de Wolfe, que es el libro del Sol Nuevo, hay un largo pasaje. El universo que plantea Wolfe en esa saga es un universo, por supuesto, inabarcable para el ojo humano, enorme, monumental, pero tiene, recién Matilde usó la palabra confín, tiene un confín, tiene un límite, que en el caso de Wolfe es una especie de gran desierto donde se congregan fragmentos y residuos de todas las eras culturales simbólicas de la humanidad. Hay pirámides y rascacielos y fundamentalmente basura. Cuando leí eso, me acuerdo le mandé un audio a Marcelo diciendo, Marcelo, es un poco como el Delta, en cierto sentido, y un poco como el Delta, o algunos
algunos avatares del Delta, que también es una geografía, pero es una geografía muy maleable, ¿no? Muy abstracta, y ahí está un poco su encanto como geografía literaria. Me hizo acordar mucho al vertedero de Gonge, por ejemplo, donde es todo fragmento, todo basura, y sin embargo es todo basura que convive, détrito, que era otra palabra que usó, me parece, 2 veces Matilde. Y cuando le mandé el audio, me contestó un audio como diciendo, sí, por supuesto, yo saqué mucho de ahí y lo transformé en otra cosa. O sea que mis hallazgos no tenían mucho efecto cuando hablaba con él, porque tenía que ver con cosas, por supuesto, que él manejaba de antes y muchísimo mejor. Pero este sistema de asimilación en ciertos traducidos afines a Marcelo, también lo noté en alguno de los últimos libros que recibimos en la revista en ese tiempo, antes de que él falleciera, y que él había traducido, y él pidió sí que le consideráramos reseñista y lo cubriéramos, que era Los cuentos de Kelly Link, una escritora sobre la que él escribió un montón. El prólogo de ese libro, que creo que sacó Evaristo, es precioso y explica un mundo de adolescentes, fundamentalmente. En Link pululan los adolescentes con una belleza muy frágil en un contexto siempre muy agresivo y muy avasallante, que es el de ahora, en definitiva, el que tienen que atravesar los adolescentes de ahora, con la cultura pop y la sociedad de consumo y las redes y demás, pero que siempre conservan esos adolescentes hacia adentro, entre ellos casi como una logia, una belleza secreta, ¿no? Eso lo destacaba Marcelo. Y yo siento que esa traducción relativamente reciente, no sé exactamente qué año es, pero es relativamente reciente, y ciertos cuentos de Llanto Verde, por ejemplo. Hay un cuento de Llanto Verde que es mi favorito, que es hermoso, que es un cuento donde hay unos adolescentes, unos chicos sentados a la noche, reunidos, con un nivel de conciencia bastante plena de que el mundo se está por terminar en unas horas. El diálogo es, en general, bueno, la prosa de Marcelo ahí se lleva toda la marca, pero el diálogo que tienen ellos es de una fragilidad y una belleza que me hicieron acordar a ecos de un Link fagocitado y transformado, ¿no? Por supuesto no se trataba de igualar, sino de transformar y llevar a otro lugar. O sea que me da la sensación de que hubo un sistema, no sé cuán programático. Ahora me gustaría tenerlo acá para preguntar, bueno, tantas cosas, pero eso sería ver cuánto de programa había en esas cosas, o simplemente era algo que ocurría en la propia ola de la traducción y la escritura, o de la escritura sola, porque en definitiva la traducción es también escritura. Pero no deja de llamarme la atención que había esos lugares donde claramente la afinidad del traductor se entremezclaba con la afinidad y los intereses y la poética del autor. Yo, hablamos lo del narrador y traductor antes. El narrador es un poco rígido en el sentido de que limita a Marcelo a su obra de ficción. Marcelo fue un enorme escritor de no ficción también, un enorme ensayista y, si se me permite, y eso por haberlo visto de cerca, un enorme periodista cultural, alguien que reseñaba como nadie, que reseñaba con... Ahora la sección la llevamos con Juan Comperatore, que es uno de los mejores lectores de Cohen que yo conozco, y siempre decimos cuando nos llega una reseña, siempre la primera pregunta que nos hacemos, todo por WhatsApp porque él vive en Necochea, la primera pregunta que nos hacemos es si hay reseña o no. Y con Marcelo pasaba que había reseña y después un montón más. Y no a la manera de ciertos críticos que se creen guardianes de la literatura y usan un libro como excusa para decir su gran verdad, o para criticar a alguien, o para pelearse. No, para decir otra cosa de verdad, para usar eso leído y valorado en un sentido nuevo y que tiene que ver, pasaba mucho con la reseña de música últimas de él. Hay recuerdo de una rapera que era formidable. Me parece que sí. Sí. Y que decía un montón de cosas que estaban ocurriendo en ese momento de la manera más profunda que puede
encarar un periodista justamente, para otras cosas que también le interesaban un montón. Había un montón de cosas para un inventor de mundos como Marcelo, realmente le interesaban un montón las cosas del mundo real, las cosas que nos pasan a todos y que nos tendrían que importar a todos. Pero bueno, no me quiero extender de más porque ya voy a empezar a redundar, hay mucho para seguir diciendo y por ahí podemos conversar después. Solo para recuperar aquello de que la lectura de Marcelo viene con gente, viene con sus afinidades, con sus traducidos queridos, pero también había muchos Cohen dentro de Marcelo. Estaba el narrador, el traductor, el ensayista, el crítico, el amigo, el maestro. Así que nada, gracias un montón en serio por tanto, Marcelo. Gracias a ustedes por escuchar estos balbuceos y nada, seguimos conversando. Hola, hola. Bueno, gracias Juan por la invitación. Hola a todos y todas. Yo voy a leer una cosa cortita que escribí, un poco desde la experiencia de lector de varios años. No es nada fácil hablar de una obra con la que uno está en diálogo hace 30 años. Primera sorpresa. Ahora me doy cuenta de que la literatura de Marcelo, sus libros, son en mi historia como lector mi entusiasmo más persistente y duradero. Ningún otro escritor o escritora, músico, director, artista o ensayista de los cientos que pensé y disfruté y con los que me obsesioné o marcaron etapas, logró mantener la riqueza en el diálogo y el descubrimiento permanente como Marcelo y el universo vasto y maravilloso de muchísimas palabras que nos dejó. Arranco con una nota personal. Tuve la suerte de que mi vida se fuera arrimando a la de Marcelo de distintas maneras. Primero como lector que se acercó a conocerlo, después como colaborador de la revista Otra Parte, como asistente suyo en un proyecto editorial, con los años ya como amigo e incluso editor. Siempre lo pensé como un maestro y como buen maestro marcó mi camino de manera muy significativa, pero también quiero decir que para mí fue como un papá postizo, alguien que está cerca, acompaña, aconseja, comparte, confía más en uno de lo que uno está preparado para confiar, sabe esperarte, y ahora lo sé con total claridad, fija en la memoria de uno frases y gestos cuya sabiduría o ternura se van revelando solo con el tiempo. Por supuesto que todo este diálogo cercano y privilegiado que tuve con él me enriqueció de muchas maneras, pero no termina de explicar el entusiasmo persistente y duradero que siempre nace de la lectura de sus libros. La pregunta que me quiero responder es ¿por qué tanto entusiasmo? Desde ya les aviso que no creo poder responderla bien. Hay un montón de maneras de abordar la obra de Cohen. El último gran renovador del fantástico rioplatense, el que reformuló la ciencia ficción, quizá el género secretamente más importante del siglo XX, desde una distancia crítica y latinoamericana, reactualizando las utopías humanas y las distopías de la civilización. Una narrativa muy arraigada en la tradición local, en la que confluyen una enorme cantidad de tradiciones y saberes de todas partes y de todas las épocas, algo menos común de lo que se piensa en nuestra literatura ensimismada. El pensador político y la pregunta constante por lo religioso y lo espiritual. El ser, el yo como dispositivo, el cuerpo, la enigmática conciencia, las complejidades del tejido social, los modos de vivir juntos, los muchos otros. El fabulista que se proponía contar historias nuevas, algo que iba de la mano con el ejercicio de los géneros narrativos por una parte, y por otra con su desconfianza del lugar común en todas sus formas. Todos los puentes que construía desde la ficción misma con el resto de las disciplinas artísticas. La literatura menos como experimento que como juego, la técnica literaria como metafísica, y podría seguir enumerando. Yo quiero concentrarme en un aspecto que considero el más importante y el que lo funda a todos, la lengua. Si empezamos por lo más simple, la reunión de dos o más palabras en una combinación inesperada y feliz, alumbradora, causa alegría en el lector. La literatura de Marcelo está toda hecha de esas alegrías. Y si algo verdaderamente distingue a su lengua en su efervescencia, profusión y proliferación, es la impresionante cantidad de palabras a las que recurre para tallar sus frases y construir sus ficciones.
Es como si Marcelo conociera todas las palabras, por dentro y por fuera, del derecho y del revés. Las palabras de los diccionarios de nuestros españoles, las de la calle, las de las jergas especializadas de saberes técnicos y profesionales, más alguna que otra antigua o en desuso que le gustaba desempolvar, más las de diccionarios de otras lenguas, que a veces combinaba con las nuestras para acuñar neologismos, más las palabras totalmente nuevas que se dio el gusto de inventar en el ciclo del Delta Panorámico para jugar a que iba creando un idioma común, cómplice con el lector. ¿Qué dice del Marcelo escritor ese amor por las palabras? Un amor respetuoso con la lengua, pero audaz e imaginativo, grácil y elegante, pero fresco y juguetón. La amistad que Marcelo tenía con las palabras era un don, casi un superpoder. Y por eso sabía usarlas todas y ponerlas juntas y transformarlas para ver qué pasaba. Transportadas en sus músicas rítmicas y sintácticas, enlazadas por sonoridades, roces y correspondencias, todo lo cual le da su estilo, vuelo, movimiento y expresividad. Las palabras de Marcelo nunca se ensimisman, ni muerden la cola, ni pedalean en el vacío del decir, sino que intentan recrear la existencia de su frondosa y variopinta riqueza. Esto incluía un vaso, un animal, una flor, una bola de pelusa, un sistema de pensamiento, una emoción inusual, un gesto del cuerpo, una idea, un artefacto, una religión. Para mí ese amor de Marcelo por las palabras era amor por la vida y por la vida que hay en el mundo, que él celebraba nombrando y asociando y reuniendo y recombinando en un gran festejo de abundancia y derroche. Esa celebración permanente que no excluía el dolor, la enfermedad, el espanto, el desconcierto, ni los mecanismos de sujeción y sometimiento, es lo que lo convierte en un escritor tan divertido y gozoso. Una celebración que también se traduce en historias, descripciones, especulaciones, reflexiones, observaciones, percepciones, modos del ser y de la acción, que busca darle espacio en su universo inventado a lo tangible e intangible, a lo real y lo imaginario, a todo aquello que forma parte de estar vivo en este mundo misterioso. Por eso su literatura es tan exigente como generosa y estimulante, porque es una literatura profundamente vitalista. Dicho por él mismo, la realidad era una riqueza imponderable, con sus pedruscos, sus hojas caídas, sus brotes nuevos, sus residuos, sus gemas, sus gomas podridas, sus agujas desechadas y sus torrentes de primavera, sus peces viejos y sus cardúmenes de alevines, con sus relojes, sus sillones, sus libros, sus lapiceres, sus probetas, sus magnolias, sus montañas, sus lombrices, sus ciudades vistas desde el aire o desde el centro del río, sus escaramujos, sus ojos verdes o negros, sus leptones. No era inefable, no se terminaba de decirla nunca. La realidad era variadísima, mucho más que el diccionario, y tan compleja que lo único que cabía era celebrarla, en cada momento. Siempre me pregunté qué quería decir Marcelo en las entrevistas cuando hablaba de que escribía para expandir la conciencia. Ahora pienso que para empezar se refería a la suya propia. Pero si me acuerdo del lector que fui, que lo leyó por primera vez a los 20 años, en ese anhelo tan grande que tenía por pensar, sentir, dudar, reír, hacerme preguntas, mirar mejor, cuestionarme y cuestionar. En fin, por vivir y aprender a vivir, creo que entiendo a qué podía referirse. Ni hablar que entiendo mi entusiasmo y mi agradecimiento. Gracias por las palabras. Quería recuperar un nombre que mencionó Manuel, que es el de Juan Comperatore. ¿Hay alguien de Entropía acá? Bueno, no. El año pasado se publicó Una morada ambulante, creo que es el año pasado, que reúne los ensayos de Marcelo sobre poesía y poetas. Bueno, la compilación y el prólogo están a cargo de Juan Comperatore. Es un amigo que en común, que todos conocemos, pero nunca vimos personalmente porque él está obstinado con no moverse de Necochea, que es su lugar en el mundo, donde tiene su búnker, y bueno, no viene a Buenos Aires. Pero quería decir que es un libro extraordinario que vale mucho la pena. En la faceta de ensayista de Marcelo hay cosas
increíbles, como un texto dedicado a César Vallejo, que se llama El mestizo que sufrió de ser su cuerpo y que estaba publicado originalmente en el 77 en la revista El Viejo Topo. Hoy Juan me decía, no sé si le gustaría tanto a Marcelo ver este texto publicado, porque tiene cierto candor humanista, hay algo de la política de la época. Bueno, a mí me encantó. Si no tienen plata para comprar el libro y están en una librería, agárrenlo y lean ese. O el de Larkin también, que está buenísimo. Bueno, no sé cómo estamos de hora, pero si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, traer a Marcelo de la manera que quieran. Bueno, a mí con la lectura de Una morada ambulante me surgió una pregunta que quizás ya se hizo muchas veces, o no sé. Me parece fascinante la devoción que tiene por los poetas y por la poesía, la traducción de poesía, y a la vez él no escribió poesía. Entonces me preguntaba qué ven ustedes en eso. Si ese extremo respeto por la poesía o si había adentro de su prosa cosas de la poesía, ¿no? Frases que se deshilachaban, procedimientos. Sí, yo no sé si... No estoy tan seguro que no escribió poesía. Probablemente no escribió poemas, pero bueno, traducir es escribir, así que en definitiva también estaba ahí. Hay algo que venía justamente a razón de las reseñas y en la sección, que pasaba siempre. A él le molestaba que no se dijera nada de la traducción. Y que no se dijera nada de traducción, en narrativa muchas veces es difícil, porque inclusive hasta casi el rasgo de invisibilidad termina siendo un mérito, ¿no? del traductor, en definitiva, que no... me estoy contradiciendo exactamente con lo que dije antes, pero bueno. Pero sí, una vez me pasó eso, había leído, no me acuerdo qué... Había reseñado, no me acuerdo qué novela, y no había dicho nada, y cada tanto venían estas reconvenciones, que ahora sigue Graciela cuando nos pide novedades porque venimos con muchos rescates y libros más oscuros y necesitamos mover un poco la sección. Pero la reconvención era que no, hay que decir algo de la traducción. En definitiva, considerar la traducción de narrativa de la misma manera o ponerla en el mismo lugar que se considera la traducción de poesía, que tiene como otro, un talante como prefigurado, digamos, ¿no? Y una vez yo le dije, bueno, pero que sí, que no se nota, digamos, que no hay problema, que es invisible. Y él me contestó, a veces la invisibilidad es algo digno de ser mencionado, entonces hay que buscarle la vuelta. Pero yo creo que la poesía está plena en toda la obra de Marcelo. Yo no sé si no escribió poemas o no lo intentó, o los tiene por ahí guardados, no sé. Pero en definitiva me parece que no es... Como muchas cosas en su obra tomaron otra forma, pero siguen estando ahí. Primero coincido completamente que toda su prosa está llena de poesía, eso es clarísimo para todo el mundo. Pero me estaba acordando que yo no sé si él escribía poesía o no, pero mete en sus ficciones, en donde yo no estaba, hay un personaje que es una chica que él conoce y con la que empieza a salir, Aliano, que creo que se llamaba Lumel, y que escribe como poemas que trabajan con jergas muy especializadas, ¿no? Y hay muchos poemas así. Y creo que en El fin de lo mismo también hay un poemita muy simpático. Sí, creo que sí. Aparecen cosas por ahí en la obra de él, que escribía él, ¿no? Matilde, ¿querés decir algo? No, algo como muy general. Me parece que las operaciones con la lengua y con los marcos narrativos de toda esta obra tienen que ver con el hipertexto, ¿sí? Con la creación de marcos que se van
imbricando unos dentro de otros. El arte que hizo eso históricamente, no sé, de Gilgamesh en adelante, es la poesía, ¿no? La hipertextualidad, es poética. Entonces es como inseparable, ¿no? Todo ese diccionario, el diccionario de palabras y el onomástico, los nombres, ¿no? Realmente merecen un estudio. ¿Viste? Habría que hacer, propongo, un librito sobre los gentilicios, sobre el diccionario, ¿no? Hacer los rudimentos. Perdón, vos lo mencionaste Te en tu estoy texto. No, es que vos Me lo lo mencionaste, contratás. lo dijiste en tu texto y me hizo acordar que Marcelo trabajaba con un glosario, porque además Sí. yo lo usaba para corregir los Y libros. yo vi algo me lo así, pasó. sí, yo vi un Claro. glosario, pero muy corto, muy breve. No, sí, no era tan largo, tenía como 3 páginas, 4 páginas, No, pero pero eran... los nombres. Sí, o sí, sea, no sé, pero él usaba eso para recordar, ¿viste? Claro, Pero porque, una vez le porque es un propuse diccionario hacer- en expansión. Sí, total. Pero que es total. al revés de un diccionario. Exactamente, porque, sí, ¿no? sí, sí. Es que yo le propuse hacer algo, no sé si publicarlo en algún momento. No tenía una idea muy clara, pero él me dijo, no, eso es para mí. Él no quería hacerlo público. Pero, Por lo que decís vos. ese diccionario es hipertextual. Sí. O sea, tiene resonancia, ¿no? Son como micropantallas que se van abriendo con cada nombre, ¿no? Pablo, te vaciaste, ¿no? Estás No, yo le quería preguntar a Graciela si había escrito poemas. Me queda a mí esa duda. Siempre me no queda soy el único. esa duda. No, porque escribió muchísimo proceso de poesía. Realmente su máxima teorización casi pasa por ahí. Pero creo que es importante también, por eso cuando yo lo releía como ensayista en relación a las novelas, es interesante ver qué es lo que le pasa a uno cuando lee. Por ejemplo, cuando lees balada, que puede ser un poco más fluida, si querés. ¿Qué pasa cuando aparecen esos neologismos en la lectura? Bueno, hay como una microsorpresa, ¿viste? Por Cada eso- renglón tiene una microsorpresa. Entonces, está muy depositado en las palabras. No solo la microsorpresa, no sería micro, pero no solo sorpresiva, es la dinámica. Esto, por ejemplo, de una escena de masas, una escena interior, una meditación, pero creo que es en la palabra hay un factor tanto de inmersión muy fuerte como de sorpresa. Por eso yo insistía con la idea de ruido también, porque a veces se piensa la poesía como musicalidad, que es algo que él no, con lo que no estaría de acuerdo, con la idea de música o musicalidad o simplemente ritmo. Hay momentos de mucha cacofonía. O sea, que en tu lectura, por eso hablaba de síncopa, porque para mí hay mucha síncopa en la lectura. Por eso digo, incluso en balada, que me parece la que se puede, pero hay un momento en el que un neologismo te traba la lectura en eso. Y hay como pequeños momentos de extrañamiento al momento de leer. Es una forma, o sea, finalmente es una forma nueva de lectura. Te impone una forma nueva de lectura, porque la semántica esa no es la de cualquier texto, digamos. A veces la puedes encontrar en algunos textos de Cabezón Cámara, por ejemplo, pero no es algo tan común. Igual lo impresionante es la elocuencia que tienen las palabras que inventan. O sea, te pone... Se autoexplican. Sí. Sí, pero a veces ni siquiera es que se explicaran, sino que te generan como una cantidad de asociaciones, ¿viste? Y vos tenés que... Sí, exacto, sí, buena palabra. ¿Y cuál les gusta de la obra de Marcelo? Hablaste de donde yo no estaba. ¿De los A mí balada Sí. me encanta, Casa de otro canto. Vos hablaste del País de la Dama Eléctrica, pero ¿cuál? A mí me más? gusta Gongue, ese es mi favorito. ¿Cuál? Gongue, que es casi como un homenaje a Nadie Nada Nunca, digo, ya que estaba con Sayer, pero digo, me encanta. Es un libro breve, contundente, un monólogo casi beckettiano en un punto, pero me parece casi que es una alegoría sobre la música. Él ahí casi llega a la alegoría. Bueno, tendríamos que entrar en un lugar más complejo, pero digo,
hay una idea del agua como la voluntad de Schopenhauer, digamos, ¿no? Que es como porque un verbo que hay mucho en Gong es gestionar. O sea, el personaje siempre está gestionando, que también es una idea muy platónica respecto de la música, que hay que hacer con la música, porque la música es peligrosa. Entonces, en un momento el personaje, el gongue, que es un gong finalmente, o casi un gong, se le cae al agua. Entonces, en ese momento lo que sucede es que el gong se disuelve en el agua, pero él dice los sonidos siguen estando, porque el gong trataba de representar los sonidos que estaban también a su alrededor. Entonces empieza el motor de una lancha, de un montón de otras cosas que era lo que el gong quería de algún modo reflejar. Por eso de que de alguna forma eso, el rock es realismo, pero finalmente el rock es todos los ruidos. Por eso yo insistía con esto del ruidismo, pero esa bueno, es una lectura. Bueno, para mí hay distintas etapas, digamos, muy importantes del fin de lo mismo, y también sumaría el testamento de Harald, que fue después de... Yo arranqué con El país de la dama eléctrica, pero con El fin de lo mismo fue mi primer contacto, digamos, con su obra ya madura, no sé si madura, pero con un lenguaje más desplegado, ¿no? Y fue impactante, absolutamente, o sea, deslumbrante. Creo que es La ilusión monarca, la primera novelita de ese libro. Es una muy buena puerta de entrada, yo en general es la que recomiendo, y que es esta novela que transcurre en una playa con presos. Es la que le gustaba a Fogwill. Claro, bueno, Fogwill con El fin de lo mismo, por lo que yo sé, fue el que un poco lo trajo, lo hizo leer en ese, ¿no? No sé si te acordás que había salido un artículo, creo que en Clarín, de Fogwill diciendo alguien en Barcelona. Sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, donde yo no estaba, a mí me parece uno de los momentos cumbre de Marcelo, sin duda. Es muy curioso. Yo esto lo sé porque yo trabajé la novela con él como corrector, y es un diario en primera persona como un comerciante de lencería, sí, como contaba Matilde. Bueno, es una primera persona en la que por 300 páginas no usa la palabra yo. Después la empieza a usar. Hay un momento donde él lo hace explícito. Eso es casi un detalle para lo extraordinaria que es la novela y todos los aspectos que tiene, ¿no? Y a mí me gusta mucho el ciclo de La calle de los cines. O sea, me parece impresionante lo que hizo. Son 40 relatos. No solo por el procedimiento de contar películas, sino porque dentro de este delta en el que él venía trabajando, se dio la libertad de empezar a trabajar géneros como el realismo, por ejemplo. Es como que en ese mundo dentro del mundo del que hablaba Matilde, a él le permitió empezar a jugar con todos los géneros. A mí me hizo acordar cuando él me mandó los cuentos, y yo los leí todos juntos, después decidimos publicarlo en 2 volúmenes. A mí me hizo acordar mucho a los cuentos de Bradbury, por ejemplo, de El hombre ilustrado, bueno, incluso Crónicas marcianas, ¿no? Que ese efecto sorpresa que no sabes con qué historias te vas a encontrar, y una gama expresiva muy grande. Yo creo que es mucho más expresivo y extraordinario lo que hace en el ciclo de La calle de los cines Marcelo con todos esos relatos. Es infernal. Digo algo yo. Sí, yo también mi puerta de entrada fue El fin de lo mismo. Pero pensando en algo más reciente, Un año sin primavera también me parece que es otro libro que a mí me parece singularísimo, también por esta idea de procesar sobre la marcha el ensayo a partir de la crónica de viaje, de la reseña, de la crítica, y de también usar algo, no usar algo, porque en definitiva es un libro sobre poesía, pero no es sobre poesía y algo más, ¿no? Y en este caso sobre poesía y el tiempo. Y son temas que tienen muchos otros avatares que a él también me parece que le importaban. Y todo ocurre en un libro que
que tiene una forma propia y sin embargo tiene como una redondez que no es tan redonda en realidad uno cuando lo mira porque tiene muchas partes y está semblanteado de distintas maneras, pero uno lee algo y es como si él hubiera conseguido condensar un montón de cosas ahí adentro y un montón de registros ahí adentro de una manera muy coherente. Sí, eso. Ya estás. Bueno, si nadie tiene preguntas o algún comentario que hacer, gracias por haber venido a recordar a Marcelo. Nos vemos la próxima. Gracias.